Jesús en la fiesta de los tabernáculos? ¿Por qué el último y gran día es solemne, es importante? Yo creo que los que han estado en todos los módulos de la escuela van a entender un poco mejor esta parte. Por la parte numérica, por la parte donde nosotros necesitamos comprender, porque hay una secuencia y un orden perfecto de parte de Dios. Eso es muy importante porque nosotros a veces no hemos comprendido que, que todo tiene una integración, un proceso, una restauración y realmente estoy bastante admirado y sorprendido por Dios, cómo Dios usa todo para bien, porque hay algunas inconformidades de personas que no estuvieron de acuerdo en la sesión pasada. Me enseñó mucho a entender más todavía lo que debemos de hacer, porque no estamos en el Antiguo Testamento, estamos en el Nuevo, estamos en la Reforma, y porque el enemigo persiste e insiste en que permanezcamos en esquemas que no están obsoletos, sino que están siendo complementados, y hoy lo vamos a entender quizás mejor, y esa era mi carga de hacer esta segunda parte y ser bendecidos juntos, ya que vamos a tener suficiente tiempo para estar preparados desde la noche de lunes para la noche del día martes, que sería el último y gran día de la acumulación de todo este tiempo. Muy importante que nosotros entendamos esta parte, que yo creo que ya la iglesia, compartiendo con otras personas, ya lo logró entender que esta es una fecha especial. Pero la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué se hace? Me contaban algunas personas que algunos hacen cosas, que tienen una buena motivación, un buen corazón. Hablaba con alguien que tiene mucha relación con algunos judíos, rabinos, la importancia de que haya una educación, que haya un entrenamiento para que nosotros sepamos qué es lo que hay que hacer. Yo creo que un porcentaje muy alto ha entendido la importancia de Israel y sus fiestas, pero un porcentaje muy bajo, creo yo, no saben qué hacer. Oramos, leemos la Biblia, pero hoy tenemos una serie de puntos que vamos a descubrir qué son las cosas más importantes que se hacen y qué no se hacen. Dice Juan 7:37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Como aprendimos la vez pasada, Jesús tuvo, podríamos decir que bíblicamente, solamente en el capítulo 7, 3 participaciones. Subió, tuvo una intervención a la mitad de la fiesta, donde dice que estuvo enseñando. O sea que si nosotros tomamos el famoso modelo de Jesús, que causa mucho fervor en algunos, porque creo que todavía estamos madurando con respecto al tema, es decir, este es el modelo de Jesús. Y esa es una trampa donde no lo es, porque estamos aprendiendo y descubriendo algunos puntos. Y aquí podríamos decir que esta es una parte, un ángulo, es, un, es una arista de lo que Jesús nos enseña que podemos hacer. Porque Él subió a la mitad de este evento magno, el pueblo de Dios, a enseñar. Porque hay una apertura en los cielos para la revelación. Si ustedes no han estado leyendo, estudiando la Biblia, yo los invito a que lo hagan. Se sienten los cielos despejados, se sienten los cielos abiertos. También hay mucha hostilidad en el mundo espiritual, mucha oposición, pero también hay algo que lo compensa, que si nosotros nos mantenemos firmes, lo disemina, lo disipa, lo desplaza, porque nunca jamás la luz va a ser inferior a la oscuridad.
Isaías 60 dice que las tinieblas están aumentando, pero que la luz de Dios está naciendo sobre nosotros. Entonces aquí hay varias relaciones que ustedes pueden observar para los que tienen la experiencia de escuchar otros materiales, a otros personajes. Me han mandado algunos links de personas que han estado compartiendo y la mayoría creo que lo está haciendo muy bien, pero muy pocos hacen énfasis en el Nuevo Testamento y yo creo que esa es mi responsabilidad. Darle balance y equilibrio para que tengamos una iglesia sin mancha y sin arrugas y que tengamos el conocimiento y la revelación de Dios para cumplir nuestro propósito. Por eso estamos conectando varios puntos con este evento. Y uno de ellos es Apocalipsis. ¿Por qué hablar del espíritu, del agua de vida eterna? Nos lleva inmediatamente a la mujer samaritana, nos lleva a Apocalipsis, nos lleva a otros lugares, porque este es un portal que tiene muchas aplicaciones. Una de ellas es que el trono de Dios, escúchenme bien por favor, está cimentado, fundamentado sobre las aguas, sobre un mar de cristal. Por eso Jacob era como profeta muy entendido cuando bendice las 12 tribus, incluyendo a José, y le dice: te bendigo con las aguas de arriba y con las aguas de abajo. Se hablan de muchas aguas, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Nosotros tenemos agua en el oído medio y ese es el fundamento que nosotros necesitamos entender. Cuando Dios le habla a la creación, le dice: oye costas, oye mares, oye ríos. Le habla como personas porque le está hablando a los ángeles asignados a cuidar esos elementos. Y también paralelamente hay demonios y por eso los brujos y toda la guerra territorial primero toman poder sobre las aguas. Entonces Jesús está diciendo que dentro de nuestro interior va a surgir un río de agua viva, va a volver el árbol de la vida eterna, y como un río que tiene una corriente, una fuerza que emerge, así nosotros vamos a tener esta reconexión que estamos experimentando en estos días. Apocalipsis 22, del 17 al 19 dice: el espíritu y la esposa dice: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. El Espíritu Santo me ponía que va a testificar sobre nosotros. Amén. El Salmo 1 es otro ejemplo, que somos como árboles plantados sobre el río de agua, que da su mes, cada mes dice que da su fruto. Ese es un versículo muy interesante para entender cómo funciona cada mes. Gracias a la persona que puso el Salmo 1, yo quiero contarles que a veces nuestra desobediencia nos inunda sin darnos cuenta. El mes de Elul es el mes de la tribu de Gad. Yo le decía a Dios: Señor, ¿por qué tanta hostilidad? ¿Por qué tanta oposición? Algunos de ustedes me abordaron pidiéndome ayuda, oración, y el Señor me dijo: te dije, estudiarás los meses. La tribu de Gad es la tribu de donde pertenecía el Gadareno, una potestad que dominaba 10 ciudades. Esas potestades tienen su tiempo para moverse, y es en el mes de Elul. Me quedé: Señor, perdóname, pero ya, aunque sea en estos últimos días, voy a comenzar a orar diferente, y comencé a cambiar mis estrategias. Y lo menciono porque nada nuevo hay debajo del sol. El Señor tiene su calendario, tiene su estrategia. Pablo dice: resistid, escuchen bien, resistid al diablo, porque él huirá en su momento. O sea que el diablo no te puede atacar de día y de noche. Y esto lo hemos mencionado en otras ocasiones, porque a veces nuestro día es fabuloso, comienza maravilloso, sale el sol, estamos gozosos, y en la tarde cae una opresión. O al revés, comienza un día difícil y en la noche sentimos paz, porque todo tiene su momento. Este es el momento, estos son los días donde el último día, que sería el lunes al atardecer,
por eso hice todo el esfuerzo que pude para lanzar este material, para que todos estemos listos, cómo vamos a orar, qué debemos de hacer, porque el Señor va a testificar sobre sus palabras, y va a testificar sobre el agua de vida que es gratuita, accesos, tiempos de liberación, post-liberación, post-eventos, post-fiesta de los tabernáculos. ¿Qué vamos a hacer? Dice Juan 1:14 al 16, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Aquí nos encontramos, y yo lo dije y lo voy a repetir, la importancia de entender las fiestas, de estudiarlas. Yo, al estar realizando algunas veces este material y en esta ocasión pude entender por qué Juan dice, y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Está refiriéndose al monte de la transfiguración. Se está refiriendo a cómo Jesús accesó a este portal de gloria en el 8º día. Y no lo hizo público, no lo hizo en una sinagoga, no lo hizo, escuchen bien, con judíos, lo hizo a solas con el Padre. Necesitamos mucho tiempo a solas. Y esto no quiere decir que no podemos compartir en grupos o en reunión, siempre y cuando estemos en el mismo espíritu y en la misma búsqueda. Pero necesitamos nuestro propio tiempo a solas. Entonces Juan está diciendo, yo vi su gloria, yo vi el Monte Santo, yo vi, estuve con él, oí la voz del Padre, no solo una vez, otras ocasiones. Y la Biblia dice en alguno de los evangelios, lo repite, que Jesús les censuró 2 formas. Les dijo, no digan todavía la visión hasta que yo haya resucitado. Y también les dice, no digáis nada a nadie. O sea que hubieron más cosas que vieron, no nos dejaron plasmado. Entonces esto es bien importante porque nosotros estamos acostumbrados a oír sobre la restauración de esta actividad, de este evento especial que se repite cada año, pero no nos enseñan estas partes, nos enseñan lo mismo que todo el pueblo de Israel ha estado practicando por miles de años. Jesús nos vino a enseñar 2 cosas muy importantes. Nos reveló el Padre, nos reveló nuestra identidad como hijos. Son 2 cosas que Dios se las entregó, escuchen bien por favor, a los gentiles, no a los judíos, a los gentiles. Eso dijo el profeta Simeón, este es levantado para gloria de los judíos, revelación de los gentiles. Nosotros estamos acostumbrados a oír decir que somos hijos de Dios, que Él es mi Padre, que yo soy su hijo. Pero eso es una revelación que le costó la vida al Señor Jesús y que nosotros debemos de amarla, apreciarla, irla, porque Satanás odia, detesta, aborrece cada vez que tú y yo le decimos Padre. Uno de los puntos que el Señor ponía en mi corazón, cómo comienza a introducirse esta corriente de cambiarnos esta revelación, es cambiando los nombres de Dios. No cambiemos los nombres de Dios por la revelación del Padre. Ustedes quieren enternecer a Dios, digámosle Abba Padre, no el Olam, el Eterno, Hashem. Está bien. El Señor ponía en mi corazón, me decía, ¿cómo te sentirías si tu hija te dijera, ahí viene el humano, ahí viene el humano entró, él es el humano, él es el hombre, él es el profesor, el ingeniero, el doctor, en el doctor. ¿Y quién es el doctor? Ah, pues dicen que es mi papá, él es el hombre, el doctor, el ser humano. Se oye bastante
ilógico, ¿verdad? Pero esos son los ejemplos que el Señor me ponía. Él le encanta oír la voz de su Padre. ¿Cuántos de ustedes disfrutaron la primera vez que escucharon a sus hijos decir mamá, papá? Ese es solamente un pálido reflejo de lo que Dios quiere que entendamos, que Él anhela, que la creación gime por la manifestación de los hijos de Dios, que Él quiere oír, que nosotros entendamos que somos sus hijos, que Él es nuestro Padre, que no estamos solos, que no estamos abandonados, que todo lo que nos sucede es parte de un proceso y una preparación para alcanzar nuestro propósito. Y aquí yo les ponía la vez pasada de forma rápido como la raíz original de esta palabra es que Él extendió su tabernáculo, Él se tabernaculizó. Dice que puso su tienda entre nosotros, por eso la nube de la gloria envolvió a Pedro, Juan y Jacob. Y los escogió, puso su morada sobre nosotros, puso su protección, podríamos decir. Y tendríamos mucho de qué hablar y enseñar sobre el tabernáculo de Dios, que está en diferentes maneras y en diferentes expresiones. Por ejemplo, el Salmo 91, si lo queremos ver, son revelaciones, misterios y secretos que David entendía de cómo funcionaba el tabernáculo de Dios. Es muy importante y se nos olvida que la fiesta está fundamentada, escúchenme bien, en entender el tabernáculo de Moisés, pero en profundizar y practicar la restauración del tabernáculo caído de David. Yo me imagino quién se le oponía a David cuando modificó el tabernáculo de Moisés. ¿Por qué los fariseos no decían nada y ponían por encima el tabernáculo de Moisés en el tabernáculo de David, cuando el tabernáculo de David era superior? Pedro estaba en el concilio de Jerusalén discutiendo si se circuncidaban o no algunos, cuando el Espíritu Santo lo tomó y le dijo: en aquel tiempo, o sea ahora, será restaurado el tabernáculo de David, que está caído. ¿Qué es tabernaculizarse? ¿Qué es el poder que nosotros podemos encontrar en estos días? Voy a poner dos ejemplos. ¿Por qué Pedro sanaba con su sombra? ¿Por qué Pedro nos enseña que el contacto físico, tangible, de materia con materia, como los pañuelos, al hacer contacto con él, se lo llevaban donde los enfermos y sanaban? Creo que todavía no hemos comprendido cuál era la intención de Jesús de causar revolución en esta fiesta. Tenemos nosotros un proceso en este día. Cada apertura que tenemos, cada fiesta, Dios nos regala una oportunidad de ser procesados, perfeccionados, llegar a la plenitud. Dice el Salmo 12:6, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, y purificada 7 veces. ¿Por qué el número 7 es el número de Dios? Lo hemos estudiado en la escuela varias veces, lo hemos enseñado, porque cada oportunidad que Dios nos da es una oportunidad que nosotros tenemos para hacer cambios en nuestra forma de pensar. Entonces, de un punto a otro punto, podemos nosotros entender muchas cosas sobre las fiestas. Hemos mencionado los 7 espíritus de Dios, los 7 días de la semana. Entonces, cada punto nos enseña cada proceso que nosotros entendemos y que vamos a ver cómo se conecta cada uno en cada fiesta. Entonces, así brevemente, el número 1, para los que escuchan por primera vez esta interpretación numérica, la unicidad del Espíritu. Número 2 es el número del reino. Todo está compuesto en 2 partes, cielo y tierra, ¿verdad? Mente, corazón. 3 es el número del amor. 4 es el número de la tierra. 5 es el número de la gracia, el número de la mano. 6 es el número de sistema y de hombre. 7 es el número de perfeccionamiento y plenitud. Pero también, si lo vemos en un cuadrante anterior, es el número de imperfeccionamiento y plenitud del pecado. El 8 es el número de nuevos comienzos.
y nosotros vamos a entender algo. ¿Por qué el Señor alza su voz en el último y gran día? Porque hay un poder y una fuerza. Los judíos dicen, hay unas energías que tenemos que aprovechar en estos días. Entonces nosotros aquí tenemos que entender que esta es una oportunidad que nosotros tenemos de nuevo comienzo y que no podemos ser las mismas personas. Ahora, esta gráfica yo la estoy realizando para que entendamos por qué Jesús tomó a Pedro, Juan y Jacob para orar el octavo día. Porque hay un suceso en el noveno día. Vamos a estudiar el efecto post-fiesta. ¿Qué pasa después de obtener este poder? ¿Cómo lo administramos? ¿Cómo lo manejamos? Efesios 5:27 dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Esta es la oportunidad. Miren, hay fiestas de fiestas y hoy vamos a estudiar esta relación de otras fiestas que son especialmente como la de la expiación para limpiarnos, pero también la prioridad acá es accesar y darnos 7 días para que nosotros aprendamos a accesar a ese portal que nos enseña David en el Salmo 24. Entonces nosotros, quiero aclarar porque salieron algunas personas ahí que me enseñaron mucho. Yo estoy aprendiendo a amar con mucha, podríamos decir, con muchas observaciones hostiles en alguna parte, ¿verdad? De que esto estaba equivocado, que no era así. Yo como estoy aprendiendo también, ¿verdad? Y una de las confusiones que quiero explicar es que hay 2 calendarios. Este es el calendario religioso. Y algunos creen que cuando uno enseña el calendario religioso, no cree o no ha estudiado el calendario civil. Yo enseñé, escuchen bien, el calendario civil, que es que el año comienza con la fiesta de las trompetas, que es la edad de la tierra. Este calendario religioso lo instituye el Señor en Egipto, cuando dice que el pueblo va a salir y que a partir de ese momento ya no va a ser el primer mes del año, el mes de Tishrei, sino que va a ser el mes de Nisan, que es el mes de la fiesta de la Pascua, cuando el Señor saca a Egipto. Entonces, la perspectiva de la clase anterior era del calendario civil, este es el calendario religioso. De acuerdo al calendario religioso, ¿verdad? Hay 2 nuevos comienzos, pero todo esto es altamente profético, no tiene, digamos, ¿cómo decir? Una contradicción o alteración, sino que vamos a ver por qué es importante entender ambos eventos cronológicos. Aquí, después de esta fiesta, para los que no han entendido o necesitan reforzar el orden, está la segunda, que es la fiesta de los panes sin levadura. Luego está la fiesta de las primicias. Luego está la fiesta de Pentecostés. Luego está la fiesta de las trompetas, que es la que acaba de pasar ahorita, que es la del cabeza de año. Luego está la fiesta de la expiación. Desde este punto, aquí está 0 días, de acá a acá hay 9 días, y en el día 10º se ayuna y se hace una limpieza profunda y se hacen buenas obras. Y luego está la fiesta de los tabernáculos, que sería la 7ª fiesta, que también es altamente simbólico, porque entendemos que de acá salen las fiestas. Como yo comencé acá, me pasé para acá, me decían que estaba equivocado, pero bueno, estoy haciendo un altar de adoración con esas preguntas. ¿Por qué es importante entender esto? Porque este orden cronológico es lo que hablábamos que Dios está usando para perfeccionarnos. ¿Por qué hay un nuevo comienzo totalmente agresivo? Hoy hablaba con un profeta sobre lo hostil que ha estado el enemigo y que dan ganas de tirar la toalla. Yo le decía, mira, cada vez
Es una clase que yo voy a dar en la escuela de Isaacar más adelante, porque este año 2022 va a ser un año colosal para nosotros. Va a ser un año difícil para el mundo, pero para los hijos de Dios va a ser como Gosén, juicio sobre Egipto, pero gloria y protección divina sobre Gosén. Así como Israel fue protegido, Egipto, el pueblo de Dios, será protegido también. Entonces nosotros estamos entendiendo estos procesos porque esto para mí, en lo personal, es súper valioso. Esto para mí me da una enseñanza, más que estar experimentando cosas que se repiten, tradiciones que no están mal, porque Dios les instituyó su cultura a ellos. Pero recordemos que es importante que la iglesia está completa y está en proceso. Nosotros tenemos esa revelación y ellos tienen el fundamento y nosotros tenemos que aprender cuáles son los límites y lo que tomamos y lo que no debemos de tomar. ¿Cuál es el mejor ejemplo? Jesús nos dejó su modelo, cómo lo hizo, cuándo lo hizo y cómo lo hizo. Entonces, nosotros tenemos que aprender a avanzar y estudiar cuáles son las reformas que Dios está realizando. Encontrémoslas acá en el Nuevo Testamento, de virtuar el Antiguo. En Lucas, en el capítulo 9, 28 al 35, aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, Juan y Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Quiero hacer una pausa. ¿Por qué el Señor no sabía esta fase de la revelación? Escuela de sueños y visiones, ustedes han escuchado que toda revelación es parcial, condicional, progresiva. Jesús no fue la excepción. Él necesitaba este portal, esta conexión, esta incursión al Monte Santo, este acceso a esta dimensión para que se le instruyera. Quizás nosotros no necesitamos que venga Moisés o Elías o el profeta Samuel, pero sí necesitamos que en estos días Dios nos dé sueños, de visiones, experiencias proféticas, porque Dios está levantando una compañía de profetas como José y Daniel, y explicaba la importancia de por qué ellos eran expertos en interpretación de sueños y visiones. Y si alguien tiene llamado al gobierno y a la economía, ese es el factor común denominador que debemos de aprender. José fue dirigido por sueños para no ser asesinado por Herodes y cuidar al Señor Jesús para que naciera en buenas condiciones, y así fue protegido. No podemos en este tiempo de hostilidad y aumento de tinieblas como 16-60 sobrevivir a la defensiva, mucho menos cumplir nuestro propósito a la ofensiva sin todas estas herramientas. El ministerio profético va a ser esencial y fundamental como el ministerio apostólico. Y aquí lo podemos ver, la experiencia de cómo se manejan las visiones, porque el Señor le dice, no digáis a nadie. También aquí tenemos una experiencia de lo que el Señor dijo que vamos a ser regenerados. El Señor Jesús, yo lo vuelvo a mencionar, nos enseña aquí cuáles eran las vestiduras de Adán. Porque este portal lo que hace como objetivo principal es mostrarnos, enseñarnos, dirigirnos, conducirnos a conocer y aprender la gloria original perdida en el Edén. Él se desmaterializó en un tiempo de oración, en un portal abierto. ¿En qué momento? En el octavo, en el día más solemne, donde se abre el trono de Dios, se extiende el tabernáculo de Dios. Por eso quería que ustedes vieran que el tabernáculo de Dios va a ser regresado en la tercera creación del cielo y la tierra, donde vamos a vivir ya toda la eternidad con Él cara a cara. Vamos a tener necesidad de sol. Por eso en uno de sus evangelios dice que su rostro se volvió como sol. Eso es muy importante que nosotros lo comprendamos.
porque esos detalles yo le llamo encuentros con Dios, porque se le pone el rostro como sol y sus vestiduras son de luz. Otra versión dice de los evangelios que sus vestiduras eran como relámpagos. Aquí voy a tirar un par de saetas. ¿Por qué Jesús dice que vio a Satanás caer como un rayo? ¿Por qué los relámpagos, truenos y rayos son emitidos dentro de la naturaleza y se vuelven medios de transporte para los ángeles y para los espíritus? Muy interesante la vida de Martín Lutero, que cuando se le reveló el Señor cayó un rayo que casi lo mata. Son imparticiones, y eso es tan profético que el Señor Jesús le dice a Pedro, a Juan y a Jacob, hijos del trueno, porque no hemos entendido que la creación está diseñada para ser gobernada por los hijos de Dios. Dice el versículo 30, y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro, los que estaban con él, estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Aquí vamos a hacer una pausa. El ser humano tiene tendencias autodestructivas, de las cuales yo me incluyo. Una, amamos los monumentos. 2, amamos los eventos. 3, nos gustan las cosas más fáciles. Creemos que lo que nosotros decidimos que es bueno para nosotros es mejor que lo que Dios ha decidido para nosotros. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron. Por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Este era un estilo de vida para Jesús. Esta nube es la misma nube que cubría a Moisés, que lo cubrió por 6 días y en el 7º día lo ingresa. Aquí hay tanto que aprender, pero por el tiempo vamos a ir avanzando. Solo quiero enfatizar por qué el Padre corrige. Yo los invito a que pongan las diferentes versiones. Dice otra versión, a él obedézcanle. O sea, Dios como Padre está siendo muy respetuoso, porque una buena traducción centroamericana debería decir, dejen de oír al diablo, dejen de oír el espíritu religioso. Entonces aquí tenemos 3 evidencias de la fiesta. 1, es el 8º día. 2, es de noche. Están haciendo vigilia. Las vigilias son claves. Hoy es una noche muy especial. Y 2, era la 4ª vigilia. Otra evidencia es que Pedro quería hacer las cosas como estaba acostumbrada, como le habían enseñado. El propósito de estos portales que se abren es que se renueve, que se aumente la revelación, que no es nueva, que está en la Biblia, pero que nunca la habíamos entendido como la entendemos ahora. Entonces aquí les dejo esta parte para que la repasen, para que la estudien y avancemos entendiendo cómo funciona la voz del Padre, cómo corrige. Aquí tenemos un ejemplo de cómo es la Trinidad y por qué, escuchen bien, Jesús no corrige, no que el Padre. Para que nosotros seamos gobernados en nuestra vida, debemos de entender cómo funciona la Trinidad. Debemos de entender, escúchenme bien, cómo funciona el gran yo soy, el nombre inefable
del Señor. Yo voy a decir esto que es fuerte, pero alguien lo tiene que decir. ¿Cómo es posible que el tetragramatón sea un nombre inefable que no se puede mencionar? Yo los invito a que googleen. Lo usan los masones, los rosacruces, los satanistas usan el tetragramatón. Entonces, ¿por qué le dicen que ese es un nombre? No es un nombre, es una operación, es una función que gobierna los 4 elementos que temporalmente el enemigo los usa. Y eso es lo que desactivó Elías en el Monte Carmelo. Por eso los falsos profetas no podían bajar fuego. Cuando tú entiendes quién es el Padre, se te va a revelar el gran yo soy. El gran yo soy es el que permite que todas las cosas que te suceden, te sucedan. El gran yo soy es el que hace el día difícil para que reflexionemos, para que oremos, para que aprendemos. Él es el autor y el consumador, Él es el que maneja todo. Él escogió quién es la persona que va a perfeccionar tu vida, que te va a enseñar a amar. Es la voz del Padre. Paradójicamente, el Padre habla 3 veces en el Nuevo Testamento. La primera vez en el río Jordán. Públicamente, fariseos, escribas, todos los religiosos y los que se están bautizando con Juan cuando bautiza al Señor, escuchan la voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Yo lo he dicho muchas veces y lo voy a repetir. Sigmund Freud, el pseudo padre de la psicología, su mayor aporte a la sociedad fue entender y publicar que el ser humano tiene 3 carencias inherentes, insaciables: ser amado, aceptado y afirmado. Interesante que el Señor Jesús comienza su ministerio y es lo primero que el Padre le suple. Yo necesito y ustedes necesitan que el Padre supla mi necesidad de ser amado, de ser aceptado y de ser aprobado. Yo oro para que estos días se abran los cielos, se extienda el tabernáculo de Dios y su presencia perdida en el Edén venga sobre nosotros y nos inunde. Oro para que haya una impartición especial sobre ti que estás oyendo por primera vez este mensaje, porque el valor principal de esta actividad celestial, de este festín divino, es que el Padre habla, el Padre ama, el Padre afirma, el Padre soluciona. Y eso es lo que nosotros debemos de entender y debemos de aprender. Estos son los efectos que nosotros debemos de aprender post Jesús en la fiesta de los tabernáculos. Pasan estas siguientes actividades. Se abren portales. El día más solemne, que es el día lunes que comienza, debemos de estar listos. La presencia de Dios se manifiesta y hay una actividad sobrenatural, escúchenme bien por favor, tan negativa como tan positiva, pero siempre superior la luz que las tinieblas. Y hay una transición al vino nuevo. Dios ama el vino viejo. Dios ama a las personas que quieren circuncidarse. Dios ama a las personas que quieren seguir en esa condición. Porque yo estaba haciendo un análisis, ¿cuál es realmente el propósito de no estancarse y de transicionar? La sobrenaturalidad. Yo le compartí a alguien que me estaba haciendo preguntas sobre la primera parte. Yo le decía: mira, la diferencia entre una tradición y un rito es la sobrenaturalidad. Porque el Señor Jesús comienza su ministerio, y esto lo invito para que lo estudien como lo debería, porque el Señor Jesús comienza su ministerio haciendo un milagro de lujo, extravagante, donde los estudiosos dicen que cada botella de vino andaba costando entre $3,000 a $4,000. Y convirtió 4 tinajas de piedra que tenían cada una 4 cántaros y cada cántaro no sé cuántas botellas de vino.
cuando ese día había gente que no tenía que comer. Había gente ciega, enferma, paralítica. La pregunta del millón: ¿por qué Jesús no convirtió el agua en vino en los odres, sino en las tinajas? Si ustedes leen muy detenidamente, ahí escondido, pero ahí está escrito en el libro de Juan, dice que ellos practicaban el rito mosaico. Amamos tanto la religiosidad, la tradición, repetimos como loritos, nunca nos preguntamos el por qué decimos lo que decimos. Yo me recuerdo cuando yo comencé a ministrar y la gente caía, y un día me dice Dios: ¿y por qué haces eso? Y le dije a Dios: que le soplas a las personas. Ah, porque les hago una impartición del Espíritu, de la unción que tú me has dado. ¿Y quién te enseñó eso? Y me quedé yo pensando: ¿quién me enseñó esto? Y hice una reversión de pensamientos y en resumen aprendí en enlace, viendo a Benny Hinn, que no está mal. Pero ¿cómo aprendemos? En el ministerio profético tenemos etiquetas y clichés religiosos que definen la corriente de donde yo vengo. Yo escucho a alguien hablar con clichés y términos espirituales, espiritufláuticos y espíritu mega giga turbo espiritufláuticos. Yo sé con qué espíritus estoy hablando. Pero cuando oigo a alguien hablar de intimidad, que estuvo con el Padre, que el Señor Jesús se le reveló, que el Espíritu Santo le dio, yo sé con quién ha estado. Porque yo también he tenido mis decisiones equivocadas, mis inciertos. Todos nos equivocamos, pero todos tenemos derecho a aprender de nuevo. Entonces, uno de los eventos más importantes que sucede en este portal, en el monte de la transfiguración, es que Dios corrige a Pedro. Y al que más se le da, más se le corrige. Yo lo he dicho y se los he enseñado a ustedes. Dios nos trata con más severidad a los que nos va a revelar su bondad. Acepta la severidad de Dios porque no viene sola, viene con la bondad. Entonces Jesús le dice a Pedro: no te reveló carne ni sangre, ningún ser humano, que yo soy el Hijo de Dios, que yo soy el Mesías. A ti te daré las llaves del reino y las puertas del infierno no prevalecerán, no te destruirán. A los 5 minutos, Jesús le dice a Pedro, al líder: apártate de mí, Satanás. ¿Qué nos enseña el Señor con esto? Pablo le decía a Timoteo: cuídate de ti mismo. A mí me sirvió mucho las observaciones, me puse a revisar, estoy revisando que la doctrina esté correcta, que las palabras, que las fiestas, por eso hice hoy el cambio del calendario religioso, porque cuando hablo del calendario civil me dicen que no es así, cuando hablo del calendario religioso que no es así, entonces no saben que hay 2 calendarios, no saben por qué es hoy Año Nuevo y cuando estemos en abril otra vez Año Nuevo, dicen, o sea, no entiendo, yo no lo entendí. Esta es una práctica que necesitamos porque es parte del fundamento que la iglesia necesita para aprender. Efectos post, ¿qué va a pasar después del día martes? Vamos a aportar algo que vamos a tener que administrar y retener. La iglesia en Apocalipsis tiene 7 mensajes, 7 advertencias, 7 recompensas, 7 bienaventuranzas y 7 recomendaciones y consejos. Uno de ellos, retener. Escuchen bien, retener lo que tienes. Y le dice, con advertencia, que nadie te quite tu corona. Miren, yo no me voy a meter en conflictos.
Solo le voy a decir lo que la Biblia dice, no lo que yo pienso. En una de las iglesias le dice, si no haces lo que te digo, tu nombre será borrado del libro de la vida. O sea que en el cielo tienen liquid paper. Ahí se los dejo para algunos que andan muy confiados. Dice Pablo que tengamos cuidado, que siendo heraldos de muchos, vayamos a terminar perdiendo todo lo que hemos alcanzado. ¿Por qué es importante entender esto? Porque la ley de la retención, que yo la enseñé dentro de las dimensiones de la visión para los que la escucharon, es tan importante que Dios dice, está bien, no te voy a poner más carga. Para los que han estudiado el mensaje de las 7 iglesias de Asia, en Apocalipsis, solamente retén lo que te he dado. Miren, yo a veces le he dicho, Señor, necesito más de tu presencia, necesito más de tu unción. Si solo retuviéramos lo que Dios nos ha dado, es más que suficiente, porque automáticamente crece por la ley del aumento, por la ley de la capacidad. Lo que Dios me ha dado tiene aumento automático solo por retenerlo. Por eso el Señor no les aumenta la fe a sus discípulos. Cuando Pedro le dice, Señor, aumentanos la fe, no les dice, ustedes no necesitan que aumente, eso aumenta solo. Se los voy a explicar cómo funciona. Miren, la fe es como un grano de mostaza, que es una de las hortalizas más pequeñas, pero se convierte en un árbol que es de los más grandes. Ustedes lo que tienen que saber es cómo funciona la fe, que hay un tiempo específico, que hay portales abiertos. Y eso es lo que le dice el Señor Jesús a sus discípulos en el versículo 20. Ya me estoy adelantando, pero comencemos. Efectos post la fiesta de los tabernáculos. Mateo 17, del 14 al 21. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. ¿Cuántas veces nosotros tenemos límites, restricciones, capacidades limitadas, restringidas? ¿Cuántas veces nos hemos sentido impotentes porque no podemos realizar algo? Que no lo podamos realizar no significa que no lo podamos hacer, sino que lo estamos haciendo de manera equivocada. Yo quiero decirles que equivocarse es parte del aprendizaje. Samuel se equivocó 7 veces antes de ungir a David. Él estaba Tin Marín de 2 pingües. Dijo, este es, no, el siguiente. Se le acabaron todos los hijos de Isaí y no tienes otro, le dice, porque aquí me mandaron, yo solo sé que aquí está. Pero si no está en este grupo, tienes otro por ahí. Sí, le dice, tengo a alguien que me cuida las ovejas, que casi no viene por acá. Y una vez estaba en luna llena y necesitaba levantar mis ánimos y mi esposa no estaba, ¿verdad? Entonces nació David, el único hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué no podía? Los 9 discípulos restantes que no fueron con el Señor. Porque aquí hay un dato bien importante. ¿Por qué Jesús toma a Pedro, Juan y Jacobo? Porque los íntimos, los que están íntimos en la voluntad del Señor, no la cuestionan. Dice que los tomó. Yo le pido a Dios que yo pueda transicionar y ser un íntimo que no cuestione su voluntad, que solamente obedezca, que no esté preguntando, que no me queje. La queja, la murmuración es una señal de que todavía nosotros cuestionamos la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pedro no estuvo cuestionando la voluntad de Dios cuando estaba encarcelado. Él se puso a adorar. Y eso, como era un portal, trajo un poder que abrió las cárceles y los mismos carceleros se convirtieron porque se querían matar. Cuando nosotros no obtenemos lo que necesitamos, nos pasa por ignorancia, que no entendemos el propósito, pero manteniéndonos en este marco de los efectos post-celebración, hay poderes en la luna.
Algunos todavía creen que decir que alguien es lunático es como un pseudo nombre, es un apodo, pero aquí la Biblia lo certifica. Susana a un muchacho lunático. ¿Cuándo? Cuando ellos venían descendiendo del monte. ¿De qué? De orar, de hacer vigilia. No es lo mismo orar de día que orar de noche. No es lo mismo adorar de día que adorar de noche. No es lo mismo leer la palabra de día que leer la palabra de noche. Las visitaciones son de noche, no son de día. Rara vez, excepto que sea amigo de Dios como Abraham, que lo visitó el Señor de día, sucede. Pero la mayoría son de noche. Abacú, Zacarías son profetas que sus libros fueron escritos de experiencias en portales que se abrieron. Abacú, por todas las características que tiene, él tuvo una vigilia, un encuentro, una visitación, donde el Señor le respondió a su queja tocante, porque estaba vigilando, estaba en su guarda. Este es un tiempo para vigilar, es un tiempo para estar posicionados. Muy interesante también que aquí este espíritu usa los elementos, dice que lo tiraba sobre el fuego y sobre el agua, pero no me voy a meter ahí para no desviarme del tema, aunque me gustaría. Y dice el Señor en el versículo 18, bueno, en el 17 les pega una regañada así al estilo guatemalteco, salvadoreño. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo ha de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Una buena pregunta. Si ustedes quieren intimar con Dios, ama las preguntas. ¿Por qué no le dicen, miren ustedes, por qué no fueron a orar conmigo? ¿Por qué no aprovecharon este empoderamiento? No que les dice, oh generación incrédula y perversa. Porque aquí está respondiendo por la queja. Mira, yo le traje a tus discípulos, pero tienen fama que salen enfermos y resucitan muertos, pero aquí no les funcionó nada. Porque se perdieron el tiempo de la visitación, del empoderamiento. Y claro, esta es una experiencia nueva, pero gracias a Dios tenemos la Biblia, porque a David le tocó que estar ahí, como lo describe él en el Salmo 24. ¿Y quién es ese que viene? Ah, es el Rey de Gloria. ¡Wow! Alzad vuestras cabezas, puertas eternas, se abrió el portal. Dios extendió su tabernáculo desde los cielos y ahora viene Él, Jehová de los ejércitos. Él es el que viene a pelear mis batallas. Ya es el tiempo que nosotros no peleemos nuestras batallas, es el tiempo que Dios pelee nuestras batallas. ¿Cómo? Preparándonos, limpiándonos con un corazón puro, aceptando los procesos. Y le dicen los discípulos, ¿y por qué nosotros no pudimos echarlo fuera entonces? Les da una explicación. La misma explicación cuando ellos pidieron que les aumentara la fe. Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será posible. Aquí les dice cómo se hace. Y en el 21 les dice cuándo se hace. Porque ellos oraban y ayunaban, pero no lo hacían en las oportunidades que Dios nos brinda, como en estos días. Este es un día, escúchenme bien, por eso bendigo a los que ayunaron este día, porque este es el contexto post de la fiesta de los tabernáculos. O sea, sí se puede hacer, siempre y cuando sea dirigido por el Espíritu. Porque el Señor le dice, mire, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Los discípulos de Juan, sí, porque no le podemos poner remiendo a un vestido nuevo. Si tú tienes una excelente y óptima relación con el Señor, con el Padre, no tienes por qué hacerlo. Si tú quieres aumentar de poder, de intimidad, hazlo. La versión de Lucas dice, que es la que más me gusta porque tiene un orden cronológico, dice, al día siguiente, cuando descendieron del monte, o sea, bajando de noche, y se hizo el día,
Ve aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Miren, aquí hay una revelación salvaje. Uno, hay personas que hacen lo que sea por sus hijos, hacen brujería, hechicería. Este hombre, miren, si practicamos la ley del efecto, causa y efecto, que dice Salomón, no hay maldición sin causa, así como la golondrina busca su nido, así la maldición busca su lugar. Dejemos el lenguaje de víctima. Todo lo que nos sucede es porque hay un derecho legal. ¿Cuál era el derecho legal? Le dice que este era mi único hijo, pero yo ya me cansé de estarle dando ofrenda a todos esos demonios, porque este hombre, este muchacho tenía una posesión demoníaca. Dice que lo tomaba, lo lanzaba, lo arrojaba contra el agua, contra el fuego. O sea, él no tenía voluntad, estaba prácticamente poseído. Era la versión del Exorcista 7. Y sacude que un espíritu le toma, dice, lo posee y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma y estropeándole a duras penas se aparta de él. Este sería un caso muy interesante para estudiarlo con el Gadareno. Este tipo de potestades, de legiones, no toman a cualquier persona. Tienen que haber fuertes derechos legales, pero aquí no lo dice. Pero yo no creo que Dios lo liberó y esta fue una persona normal. Si el Gadareno fue libre, dice que pasaba de día y de noche en los sepulcros. Ese hacía vigilias, pero para Satanás. Después que lo libera el Señor, solamente con su presencia, solamente por portar el arca y tabernaculizarse, Él puso, yo tuve una visión estudiando, cuando el Señor se bajó de la barca, yo vi en visión la punta del dedo pulgar derecho salir de la sandalia del Señor, cuando Él puso esa punta del dedo. Por eso le dice Dios a Moisés que unja el dedo pulgar de la mano, del pie y del lóbulo derecho, porque ahí hay radios de unción y de poder para que nosotros entendamos lo que tenemos que hacer. Entonces nosotros ahí aprendemos cómo funciona el mundo espiritual, que los ritos, que los actos proféticos pertenecen a un ámbito de la unción, pero en el ámbito de la presencia y en el ámbito de la gloria, todo comienza a cambiar, todo es diferente. ¿Ahora se escucha? ¿Me escuchan? Sonido, sonido. Ya se escucha. Entonces les decía que el Señor le decía a Moisés que ungiera a Aarón el lóbulo derecho de su oreja, el dedo pulgar, la mano y el dedo pulgar del pie. Yo tuve esa visión cuando el Señor fue a liberar al Gadareno estudiando la palabra, que puso el dedo pulgar del pie derecho y salió una corriente de poder por toda la corriente telúrica de la tierra. Golpeó al Gadareno y le dice: sé quién eres el Hijo de Dios y has venido a destruirme antes del tiempo. ¿Conocen los tiempos los demonios? Después le dice: ve y da testimonio de las grandes obras y maravillas que Dios ha hecho contigo. ¿Por qué es importante esta parte? Porque Dios libera de semejante poder demoníaco que tiene que ver con la luna. Y por eso los brujos en luna llena se dan sus festines y atacan a las personas, ya sea porque les pagan o porque tienen malas intenciones. Y nosotros no podemos hacer una vigilia y adorar. Por eso las fiestas están marcadas por las lunas. Los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos, y ese es un cliché religioso que la mayoría de la gente profética lo anda diciendo, pero no lo practica porque necesitamos meternos en el calendario de Dios. Entonces viene el Señor y aquí les dice: oh generación incrédula, le dice: mira, yo rogué a tus discípulos, les pedí, no sabes lo que yo les ofrecí todo, casas, carros, todo, pero no pudieron echarlo. Generación incrédula,
porque se metieron y se amoldearon a la corriente de este mundo. Nunca aceptes un no de alguien que no cree, que porque no cree quiere que tú no creas. Si para Dios no hay nada imposible, para ti también y para mí no hay nada imposible. No hagas acuerdos con el reino de las tinieblas, haz acuerdo con el reino de la luz. Por eso la versión de Marcos no la pude poner, pero dice, ¿tú crees? Le dice, sí creo, grita, pero confiesa la llave de David, pero reconoce con humildad, ayuda a mi incredulidad. Miren, yo aprendí de un gran amigo que la incredulidad está precedida por la ofensa. Cuando uno no cree, es porque está ofendido. Cuando uno juzga, es porque está ofendido. Cuando uno critica, es porque está ofendido. Cuando uno ama, es porque está sano. Cuando uno perdona, es porque está sano. Y esa es la necesidad. Y Dios le dice a Pedro que 70 veces 7, o sea, le está diciendo que 70 dígitos va a perdonar, no que 1, 2, llevo 69, mañana cumplo mis 70 y ya después le pego un tiro, ¿verdad? Dios quiere transformarnos y estos son los días de gloria que se están abriendo los cielos. Siento una presencia muy especial y que va a continuar y que no nos va a dejar igual, que la vamos a retener y la vamos a cuidar. Versículo 42. Y mientras se acercaba el muchacho al demonio, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho. Miren, cuando los momentos dan un giro y se pone agresiva la situación, algo grande viene. Siempre es así. No ha fallado ni fallará. ¿Por qué no se le aparece el enemigo a Jesús antes del ministerio? Porque lo que iba a hacer era grande. El enemigo solamente aparece para certificar lo que tenemos que hacer. Entonces, dentro del modelo de Jesús, nosotros necesitamos continuar avanzando en la reforma. Estamos en una reforma apostólica y profética. ¿Por qué? Porque necesitamos reformar lo que Dios nos dijo y lo que Dios nos ha dicho que vamos a hacer. A lo que Dios nos ha hablado en profecías, sueños, visiones. Por eso le dice Pablo a Timoteo, milita de acuerdo a las profecías que te han sido dadas. Esa es la parte profética, porque yo soy enviado a lo que Dios me dijo. Por eso he sentido una carga de reactivar la escuela de Isaacar para que entendamos los tiempos, porque Dios me habló, me dio y me depositó. Soy responsable de dar cuenta, de entregar esto y es lo que estoy haciendo. Entonces el modelo de Jesús es el que nosotros debemos de seguir. Uno de los canales son sueños, visiones, experiencias proféticas, visitaciones en estos días que están aumentándose e incrementándose. Otro de los modelos que Jesús nos deja para qué cosas debemos de hacer de acuerdo a la regla de Isaacar es que es tiempo de vigilias, revelación de las vigilias. Esta es una de las tareas que voy a poner más adelante en la escuela de Isaacar, las 4 vigilias, qué hacer, qué no hacer, cuándo hacer. Portales abiertos, revelaciones especiales. Moisés y Elías le dan instrucciones específicas de lo que tiene que hacer el Señor Jesús. Un tiempo de adoración, adoración sin límites, sin reserva, extrema. Nuestra oración. Recuerden que el Señor le dice que tomó a Pedro, Juan y Jacob y se lo llevó a orar. Nunca nuestra oración va a ser igual después de estos días. Y el ayuno, que debemos de preguntarle al Señor qué tipo de ayuno es el que necesitamos. Y aquí nosotros tenemos un incremento de nuestra vida, tenemos un incremento de la presencia de Dios, porque la presencia de Dios nos trae vida eterna y no solamente para que la vayamos a vivir en el cielo, sino que acá se regenera molecularmente nuestro cuerpo. ¿Y qué es lo que pasa después, post este evento? Tenemos una relación con el Señor continua, se activa. Miren, el valor más grande de todo esto, después que pase esto, va a ser la restauración del tabernáculo caído de David, que lo dice Amós, que lo dice Pedro,
en el libro de Hechos, Dios en su presencia va a ser nube de día, fuego de noche, pero nos va a meter en un punto de quiebre, nos va a meter en un punto de equilibrio. Esto lo enseño en la escuela de Elías. Dios va a agarrar nuestro corazón y va a permitir que el enemigo lo zarandee. Nadie, absolutamente nadie, está excepto de este proceso para que podamos experimentar la extensión del tabernáculo de Dios y podamos enfrentar personas como el muchacho lunático, como el gadareno, para poder llevar la gracia y el favor de Dios sobre nuestras vidas y la vida de los demás.